y ahora me están diciendo espera, 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 pero estoy enfadada, de verdad. He pagado mucho dinero ahí, pero me están dando vuelta. Ven hoy, ven mañana, ven así. Esto no me gusta. Hola, Raúl. Hoy, ayer voy a enfadar mucho ahí, porque yo voy a pagar todo el dinero y no me quiere dar todos los documentos. Solo me ha dado otro papel que no es importante. Lo que es más importante para hacer pasaporte no me lo ha dado. Ayer yo discutí ahí mucho con esta mujer en el Palacio de Justicia. Yo he discutido ahí. Hoy, yo le he dicho de que hoy yo voy a ir ahí a coger mi dinero. Voy a buscar otra persona. Na-scam si Joanna Me ha dicho que me lo va a sa hacer. papel. Ito? Oo. Me lo hace de la mañanita. Yung perang binigay niya, pang documents daw kasi. Si no firma. Ano? Oo, yan o, yan sinasabi niya. Así yo le he dicho ayer. No? Hemos discutido mucho ayer. Ayan ang sinasabi Esta niya. mujer ahí de Palacio de Justicia. Oo. Marami salamat sa Maraming kasi scammer dun eh, no? Di wala kong sito. Oo, pero ba't ang siya na kumuha okay naman? Si ano sabi sa kanya? Paano na-scam? Ano sabi? Ayun, nasabi niya no, kumuha siya ng documents, nabayaran siya, ang laki daw ng binayad niya sa documents. Ngayon, nagpunta daw siya sa kuha ng passport, hindi naman daw importante kinukuha. Ano? Hindi daw importante yun. Ang alin? Yo aquí en Senadoje, esos documentos aquí están. Solo me ha dado de madre, no sé qué, madre soltera. Solo esto sí que me ha dado. Pero yo he venido aquí en Senadoje para hacer pasaporte y ahora me dice de que falta otro, porque este papel, falta otro papel. Tenía que darme 2 papeles, pero me ha dado solamente uno. Este. Sí que me ha dado. Ahora estoy enfadada con esta mujer, porque esta mujer que me ha hecho documento antes, que me ha hecho mi pasaporte, yo sí que lo he llamado de que me ayuda, que mi niño quiere también documentos. Ella me ha mandado ahí en estos palacios de justicia y ahora me están diciendo espera, 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 pero estoy enfadada, de verdad. He pagado mucho dinero ahí, pero me están dando vuelta. Ven hoy, ven mañana, ven así. Esto no me gusta. Yo triste, de verdad, pero yo voy a esperar hasta mañana. Me ha dicho de que mañana yo vengo más. Dinero de taxi, yo vengo aquí, yo viene en Senado, yo voy en Palacio de Justicia. Esto me molesta. Esto sí que me molesta, de verdad. Yo no sé, pero estoy esperando. Mañana voy a venir más. Mañana, aquí, está Senadoje. Yo, como decía aquí. Ayun po yung video mga amigo na kung saan ay kumuha si Joanna ng passport. So nakuha niya na yung documents doon sa Justicia de Palacio. Ang kala niya yung documents na kailangan po yun. So yung pagiging single ni Joanna kasi nga po 'di ba soltera ang tawag doon, na ibig sabihin walang tatay walang tumanggap or nag-accept na tatay si Wesley. Yun ang kailangan para maging apelyido niya ay yung kay Joanna. So ang laki ng binayad niya mga amigo, 7,000 kung hindi ako nagkakamali, 7,000 pesos ang binayad niya sa documents, tapos hindi naman daw pala importante. So galit na galit siya, sabi niya yo enpadar mucho porque hindi naman daw importante documents sa yon. Yung documents daw na kinukuha niya para daw sa passport. So hindi ko alam kung ano yun, pero galing na siya doon at siguro baka hindi na-accept yung papel. Ang gusto niya, babalik daw siya sa pinagkuhanan niya na yon, yung mismong documents na kailangan para sa passport. Ganun din before. Nung siya naman ako kumukuha dati ng passport, okay naman, nakakuha ng maayos. Kasi alos 3 weeks nga lang nakakuha na siya eh. Pero hindi masyadong maraming documents noon. Ngayon, na siya na yung kumuha. Kasi hindi niya alam pagbata. Pagbata maraming dokumento. Kaso nga lang, hindi daw
okay yun. So, babalik ulit siya para daw makakuha ng para makakuha ng totoong dokumento para doon sa passport na yun. So, titingnan natin mga amigo kung ano nangyari talaga kay Joanna. Hola. Hola, Buenas tardes. aquí es día, aquí es buenos días. Okay. Aquí no tarde. ¿Qué pasa de documento? Raúl, esta mujer me molesta. Hasta ayer voy a enfadar con ella, discutir, preguntar a Wesley. Ayer voy a enfadar con esta mujer. ¿Por qué tú coges documento no importante? Yo no sabía que no es importante, porque me ha dicho que dos documentos, me ha dado uno. Y cuando yo llegué en Senado para hacer pasaporte, me dice de que no, eso no es más importante, es otro, sí que es más importante. ¿Qué clase de documento importante? Yo no sé qué nombre ha dicho, título, titular, no sé cómo se llama ese documento. De documento tú cogido no importante para coger a pasaporte? No, es importante, pero no es más importante. Ah. No puede, no es, sí, el otro sí que es más importante. ¿Qué es esto? Yo he dicho, ¿qué es esto clase? ¿Ah? ¿Qué clase de documento es esto? ¿Título de cuál? Yo no sé, título así me ha dicho. ¿Dónde va a coger esto? ¿Ah? ¿Dónde va a coger esto? Ahí, en Palacio de Justicia. Hay que coge. ¿Cómo yo voy a coger? Yo espero hoy, si no firma hoy, porque ayer yo discutí con esta mujer. Que me da ese documento. Ok. Me ha hecho documento caro. Yo he pagado, me dice, va a salir mañana. Mañana, yo voy, no, espera, yo voy, no. Sí. Está bien, así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esperar. Ahora, esperar, sí. Yo esperar. Ella ha dicho esperar. Sí. Solo esperar. Paciencia. Pero pagado, ha? ¿Ah? Pagado esto. Sí, yo he pagado, yo he dado dinero. Hay que esperar, pero hay que llamar. Sí, yo voy a llamar. Porque necesito para terminar pronto. Para cuando cuando tú cogido de pasaporte, vamos, para esto mes o otro mes, o cuando esto chica tiene billete, vamos para pronto, ¿no? Sí. Hay que llamar, paciencia. Así. Sí, paciencia, yo voy a llamar. Pero cuando más mejor, pero hay que guardar el dinero de pasaporte, ¿ha? Porque es difícil, Sí, guardar por favor, porque es difícil para mí para coger dinero, güey. Difícil para mí para mandar dinero. ¿No? Oo. Sí, guarda de pasaporte. Guardar. Y también hay que vete allí. No solo llamar, vete allí. Ejemplo, mañana, sábado, domingo, lunes o martes. Tú vas allí. Vete allí. Martes, lunes o martes. Lunes yo o voy a martes, ir. sí, vete allí. Yo Porque... voy a dejar, yo no voy a ir hoy. Sí. Yo espero llamar bien, si no llamar, yo voy a esperar hasta lunes o martes. Lunes o Yo martes espero. para empezar. Ajá. Sí, yo voy a ir. Porque necesito terminar de pasaporte pronto, para yo arreglar tu billete. No. Sí. Mm. Sí, solo este documento sí que molesta ahora. Si este documento sale, va a ser pasaporte pronto. Yo pago bien pasaporte, después sale pronto. Para sale pronto. Sí, como antes. Como antes. Sí, Ajá. como antes. Vale, espérame yo llamar, ¿ha? Yo quiero hablar con otra persona, espera. Patawag. Busy ako ngayon, mga amigo. Sabi ko, tawagan ko na siya mamaya. So,
So, yun. Meron documents na kailangan niya pala kulang pa. So, siyempre, hindi mo siya bibigyan ng passport kung kulang titulo. Hindi ko alam kung ano yung documents na yun. Pero isang documents meron na siya. So, yun ang sinasabi ni Joanna. Hindi raw binigay sa kanya. Pero ang sabi sa kanya ay magbayad ka ng mahal and then ibibigay sa'yo kinabukasan. So, as usual, ganun sa kanila. Kung si Mudra nga, diba, bago makakuha ng passport ay 1 taon yung mga bata eh. Pero for sure ito mabilis lang, basta alam niyo na, magbayad lang na maayos. Ganun naman lagi eh. Pero pag hindi na ibigay yon, sure na na-scam sila sa passport na naman, sa documents. Naloko na naman sila. Ay nako. So ayun po mga amigo, abangan po natin kung ano po mangyayari sa passport ni Wesley. Sana makakuha na makapunta po sila dito ng mas maaga. So pag-pray po natin. Thank you so much mga amigo at God bless.